Buenas noches, Foster, y a todos los miembros de la comunidad de terror nocturno. Actualmente, tengo 43 años de edad. Me incorporé a las filas del ejército mexicano cuando solo tenía 18 años de edad, y en estos 25 años de servicio he acumulado bastantes historias aterradoras a través de diversas operaciones en las que me tocó estar involucrado. Fui miembro del Cuerpo de Fuerzas Especiales de México, mejor conocido como GAFES. Entre enfrentamientos con delincuentes en la sierra, en trabajos de reconocimiento y operativos encubiertos, puedo destacar dos experiencias en particular que hasta el día de hoy me sigue atormentando por las noches antes de dormir. Estas aterradoras anécdotas que les contaré de cierta forma me hicieron ver que sí existen energías o seres que van más allá de nuestro entendimiento. Por cuestiones de seguridad no puedo proporcionar información detallada como nombres ni lugares, ya que esta información es de carácter confidencial. La primera de estas historias se radica en el sexenio del presidente Felipe Calderón. Como todos sabrán, durante su mandato, este le declaró la guerra a los delincuentes dedicados a la fabricación y venta de estupefacientes. En varias ocasiones fue asignado a operaciones de reconocimiento para detecciones de laboratorios clandestinos, los cuales normalmente se ubicaban en la frondosidad de las sierras de Michoacán y Guerrero. En esta ocasión, yo venía de un descanso obligatorio que nos habían asignado tras participar en una operación de alto riesgo en el extranjero, la cual, afortunadamente, salió bien. Para esto, mi superior me contactó para que me preparara, ya que en unos días solicitarían de mis servicios. Desde 2 días antes de la operación, me presenté al batallón, ya que nos acuartelarían desde antes para evitar faltistas y no se desintegrara el equipo, es decir, asegurar la asistencia de todos los seleccionados, así como también nos proporcionarían información de los objetivos, así como el plan de operación. El día llegó, y tras una reunión con los que comandarían la operación, nos presentamos entre nosotros los miembros de nuestro escuadrón. Para mi fortuna, entre los elementos se encontraba alguien con quien ya había coincidido en operaciones anteriores. No puedo mencionar su apodo, pero se lo pusieron por lo atrabancado y violento que era a la hora de enfrentarse a los enemigos, así como su hazaña al acabar a los enemigos, dejándolos sin ningún signo vital de la forma más cruel posible. Él tenía un par de años de edad más que yo y por lo mismo más experiencia. Este me comentaba que esta misión lo tenía un tanto nervioso, que tenía un mal presentimiento, como si hubiera algo extraño con la información que nos habían proporcionado. A nosotros nos entrenan para no tener miedo a nada y acatar órdenes. Sin embargo, eso no significa que perdamos totalmente nuestra conciencia y raciocinio. Igualmente, esto me sorprendió, ya que como dije, todos nosotros, y en especial él, no era de los que llegaban a poner en tela de juicio las órdenes de sus superiores. Él siempre estaba al pie de guerra, a pesar de que muchas veces nos veíamos en situaciones difíciles, donde el enemigo nos sobrepasaba ampliamente en número o en lugares hostiles no reconocidos. El caso es que se le veía más que con un miedo, en realidad era como una tristeza, como si supiera que esta sería nuestra última misión. La noche se nos llegó conversando y se fue a un lado más profundo. Me pidió antes de salir que si le llegaba a pasar algo y yo seguía con vida, que por favor me encargara de su familia. No solo en el ámbito económico, sino que tenía muchos enemigos y quería que les diera una clase de protección, por así decirlo, que pudieran contar conmigo ante cualquier situación o emergencia. Cuando me hizo esa petición, sentí cierto temor, ya que me estaba empezando a preocupar. Como dije, él era de los más atrabancados a la hora de efectuar los operativos y siempre tenía el miedo por el piso, pero esta vez de verdad se le escuchaba preocupado. Ya no le quise dar más vueltas al asunto y me dormí. Al día siguiente, todo continuó con normalidad a la que ya estábamos acostumbrados. Despertarse de madrugada desde bien temprano, repasar el plan que teníamos asignado y finalmente abordar los vehículos y emprender el largo viaje que nos llevaría a nuestra perdición. Después de un par de horas de camino, pasamos por un pueblito a las orillas de la costera. El convoy se detuvo y aprovechamos para pasar a unos baños públicos y comer en uno de esos puestos que hay sobre el camino. Descendimos del vehículo y nos acercamos a una señora humilde, la cual estaba frente a un comal gigantesco en el cual estaba preparando todo tipo de alimentos fritos. Fue ahí que empezaron a suceder cosas muy raras. Yo siempre he sido muy escéptico respecto a esas cosas paranormales. Sin embargo, sí que me he topado con animales extraños en diversas operaciones, pero nunca nada de índole paranormal como espíritus o fantasmas. Le compramos un par de gorditas a la señora, las cuales, para quien no las conozca, es una masa de maíz rellena de algún guisado y freída en aceite. Comimos rápidamente, hasta eso que estaban muy buenas. Tenía buen sazón la señora. Al pagar y darle las gracias a la humilde mujer, esta nos detuvo. Nos dijo que quería hablar con nosotros. Nos dijo, oigan, quiero hablar con ustedes. Nosotros en primera instancia pensamos que seguramente nos contaría de algún problema que tenía con algún conocido o familiar, para ver si podíamos ir a hablar con él, darles una espantada pues.
Se sorprenderían de lo común que es que la gente por la calle nos pida ayuda de esta índole, así que sin mucho apuro le dijo que no podíamos ayudarle, que íbamos de paso y no teníamos tiempo. Sin embargo, la señora me interrumpió diciéndome que no ocupaba de nuestra ayuda, que al contrario, ella quería ayudarnos a nosotros. Esto sí que me llamó la atención y le preguntamos que de qué se trataba. Guardó silencio un par de segundos y después nos dijo: miren, no se vayan a espantar. Yo admiro y respeto mucho a los soldados y es por eso que me he tomado la libertad de decirles que tengan muchísimo cuidado en esta operación que tienen. Tal vez no me lo crean, pero yo puedo ver y presentir las desgracias y desde que se bajaron he estado sintiendo un fuerte presentimiento sobre su unidad. Alguno de ustedes no va a regresar con vida a casa. Deben tener muchísimo cuidado. Esto no se los digo por la presencia del crimen organizado, sino que hay algo más allá de eso. Por favor, si pueden rezar antes de embarcarse en su aventura, esto les ayudará bastante. Yo oraré desde aquí para su bienestar e integridad física. Como dije, yo soy muy escéptico en esas cosas, pero tampoco me gusta faltarle el respeto a las personas. Cada quien tendrá sus creencias y debemos de respetarlo. Así que lejos de burlarme o reírme de lo que nos decía, simplemente le agradecí por la advertencia. Para esto, mi compañero del que les hablé, que era muy atrabancado en las misiones, le puso una mirada asesina a la pobre señora, como si estuviera enojado con ella. Yo lo tomé del hombro y le volví a agradecer a la señora por la comida, para después jalar a mi compañero del hombro y llevármelo al camión. Le preguntaba qué pasaba y me dijo que esa señora le dio mala espina, como si lejos de una advertencia fuera más bien como una amenaza hacia él. A mí se me hizo muy extraño su forma de pensar, ya que aún estábamos lejos de nuestro destino y era poco probable que tuviera algo contra nosotros esa señora. Esa noche llegamos a una ciudad costera en el estado de Michoacán. Ahí descansaríamos y nos alistaríamos para subir a la Sierra Michoacana esa misma tarde. Esa noche no podíamos dormir. Estábamos platicando de lo sucedido yo y mi compañero. La verdad, yo no había sentido nada extraño con aquella humilde mujer. Sin embargo, el ver cómo mi compañero estaba tan nervioso hizo que yo también empezara a desconfiar, de cierta manera. Se llegaba la noche y decidimos dormir, ya que mañana partiríamos desde muy temprano. Concluimos diciendo que seguramente la señora ya no estaba bien de sus facultades mentales, ya que era una anciana en sus 70-80 años aproximadamente. Esa noche yo tuve una pesadilla muy extraña. No recuerdo bien qué es lo que pasaba, solo recuerdo que desperté muy asustado y con hiperventilación. En realidad, me despertó un compañero, ya que estaba gritando cosas incoherentes y estaba respirando muy profundo mientras dormía. El incidente quedó ahí. Dormí un par de horas más. Antes del amanecer nos alistamos y nos preparamos para continuar el recorrido. Hasta eso que durante el resto del camino no ocurrió nada extraño y todo pasó con normalidad. Incluso por momentos se nos olvidaba lo que había sucedido el día anterior. Llegamos al punto de reunión y empezamos a adentrarnos en la Sierra Michoacana. Caminamos durante un par de horas y cuando llegó el anochecer empezamos a montar nuestras casas de campaña, ya que no era buena idea avanzar durante la noche. Nos dividimos las guardias entre los compañeros que integrábamos el escuadrón y cenamos los alimentos que llevábamos con nosotros. A mí me tocaba montar la segunda guardia, así que me dispuse a dormir lo más rápido que pude. Tras un par de horas de descanso, me despertó mi compañero. Era mi turno de relevarlo, así que me froté los ojos y me levanté para prepararme. Normalmente en la sierra suele hacer frío de madrugada, pero esa noche en particular había algo diferente. La oscuridad estaba rodeada de una espesa neblina, además de que el frío era sumamente escalofriante. Para esto, la guardia se montaba en parejas de 2. Le avisamos a nuestros otros 2 compañeros que ya estábamos listos y que ya podían ir a descansar. He de mencionar que las guardias eran de 2 personas para ampliar el mayor rango de visión, ya que estábamos posicionados muy cerca de donde se tenía conocimiento de los delincuentes que tenían su base de operaciones. Tratábamos de no hacer mucho ruido por lo mismo, cuando de pronto escuchamos un sonido extraño. Era algo que se aproximaba rápidamente por la colina y se dirigía hacia nuestra posición. Cuanto antes, le indiqué a mi compañero que permaneciera en silencio e inmóvil. Nos ocultamos cuanto antes y observamos. Eran unos sonidos extraños, como el crujir de ramas y hojas secas. La verdad es que no lográbamos observar nada por más que buscáramos en todas direcciones. Solo escuchábamos que algo se aproximaba. Lo primero que pensé es que tal vez estaba con camuflaje y con la oscuridad de la noche se perdió entre las sombras. Seguimos buscando cuando de pronto nos encontramos entre unos arbustos a una criatura extraña. Era una clase de ser antropomórfico. Para quien no sepa qué son estas criaturas, son animales con formas humanoides. En este caso, tenía pezuñas de cabra y unos cuernos. El torso y piernas eran de un humano normal. Me quedé en completo shock, al igual que mi compañero, ya que ninguno de los dos hizo el más mínimo movimiento ni sonido. Este ser se adentró en la frondosidad de los árboles y lo perdimos de vista. Tras unos segundos reaccioné
y le pregunté a mi compañero si había visto lo mismo que yo, a lo cual me dijo que sí. Esta situación se nos hizo muy extraña. Pensé que tal vez estaba delirando, pero el hecho de que ambos lo hayamos visto me confirma que sí era real, o al menos parecía real. Después de unos minutos, empezamos a ver luces extrañas en la sierra. Pensamos que seguramente eran los delincuentes, así que despertamos a nuestro comandante para avisarle sobre la situación. Rápidamente nos preparamos y avanzamos. Creímos que por fin habíamos encontrado la base enemiga. Sin embargo, al aproximarnos hacia donde habíamos visto aquellas extrañas luces, no encontramos absolutamente nada. Nuestro jefe se puso muy molesto, ya que no podemos estar dando falsas alarmas, y creía que seguro el sueño nos había hecho imaginar cosas. Nos dijo que si no estábamos 100% seguros de encontrar algo, mejor no hiciéramos alboroto. Al día siguiente, seguimos avanzando durante unas horas, hasta que por fin lo logramos. Encontramos el laboratorio. Sin embargo, este se encontraba abandonado. Se ve que hubo personas recientemente en esa zona, así que lo más seguro era que habían ido por más suministros y volverían pronto. Para esto, ya estaba anocheciendo nuevamente, y el comandante nos ordenó hacer un cerco en parejas de 2 para vigilar la llegada de los delincuentes. A mí me volvió a tocar con mi compañero. Nos mandaron a una zona más alta, donde había mayor rango de visión. Mientras tanto, a mis otros compañeros los dejaron en puntos estratégicos en los alrededores. Íbamos subiendo la colina cuando de pronto escuchamos algo muy extraño que me hizo sentir un escalofrío horrible por todo mi cuerpo. Se escuchaban como unos susurros. Nos aproximamos cautelosamente. Venían de una tipo cueva que estaba semi-escondida entre la maleza. Recordamos que nuestro comandante nos había regañado la noche anterior por dar falsas alarmas, así que decidimos ir a averiguar de qué se trataba y estar totalmente seguros antes de informar la situación. Entre más nos acercábamos, los susurros iban volviendo más claros. Realmente no sabía qué es lo que estaban diciendo en sus oraciones, ya que parecía un idioma diferente al español y el inglés, que son los que conozco. Echamos un vistazo y estaban haciendo una especie de ritual. Había varias personas reunidas en círculo rodeando una hoguera de fuego. Estaban iluminados únicamente por la luz que el fuego emanaba. Me quedé mudo cuando vi aquella cosa. Ahora todo tenía sentido. Aquella criatura y luces que habíamos visto eran algo totalmente fuera de lo normal. Empezamos a retroceder lentamente para ir a informar la situación. Esto ya no era algo de delincuentes, esto iba más allá de eso. Seguramente alguna secta satánica o algo así. Digo, eso ya no es nuestro problema, pero aún así debemos informar de todo a nuestro comandante. Así que retrocedimos y nos dirigimos hacia nuestro comandante. Este nos regañó por abandonar la posición. Sin embargo, le contamos lo que acabamos de presenciar. Se burló de nosotros y nos dijo que nos dejáramos de juegos. Nosotros le jurábamos que no mentíamos, era completamente verdad lo que estábamos diciendo. Al ver nuestra insistencia, decidió ir a echar un vistazo, no sin antes advertirnos que nos castigaría severamente si lo estábamos engañando otra vez. Así que le ordenó a los demás no despegarse de su ubicación, y fuimos los 3 al lugar de los hechos. Íbamos de camino cuando empezamos a escuchar los susurros otra vez. Fue ahí que nos preguntó qué era eso, y le dijimos que había unas personas haciendo una clase de ritual extraño, que no mentíamos. Nos dijo que nuestra prioridad eran los delincuentes y su laboratorio, que los mantuviéramos vigilados y si pasaba algo extraño, le avisáramos. Se regresó a su posición el comandante y nosotros nos quedamos vigilando a aquellos extraños sujetos. Después de unos minutos de estarlos observando, nos volvimos a encontrar a aquella criatura que les había comentado. Ese ser antropomorfo. Tenía sus pezuñas y cuernos en la cabeza y su torso humano. No vimos de dónde salió, solo apareció. Estuvo de pie unos segundos y luego se lanzó al fuego. Las llamas de empezaron a consumirlo y salió un humo negro muy denso, el cual olía horrible a azufre. Nos tapamos la boca y la nariz para aguantar y de repente la fogata se apagó. Perdimos toda la visión que teníamos, así que rápidamente encendimos nuestras alertas y nos pusimos en posición defensiva para repeler un posible ataque. Sin embargo, esto no ocurrió. No escuchamos ni vimos movimiento. Simplemente todo desapareció ante nuestra vista, como si la colina se los hubiera tragado. Tras asegurarnos de que ya no había peligro, nos adentramos en aquella extraña cueva y descubrimos rastros de sangre en el piso. Donde estaba la fogata solo quedaban cenizas. Enseguida llegó el comandante para avisarnos que le habían dicho por radio que habían capturado a un grupo de delincuentes que venían siguiendo por actuar de forma sospechosa, cuando estos iban avanzando hacia la dirección de la sierra. Nos revisaron y llevaban consigo suministros químicos, así que ya no había necesidad de esperarlos. Regresamos a la base de operaciones y dimos como completada esa misión, claro, no sin antes destruir los restos del laboratorio que habíamos encontrado. Le contamos al comandante lo que había pasado,
pero solo nos dijo que guardáramos silencio, que no se lo contáramos a nadie, que ese tipo de cosas suelen pasar. Él ya se había topado con rituales satánicos y era mejor no entrometerse en eso. Deja tu like y comenta la palabra ritual para saber que te gustó el video y traer la segunda aterradora parte de estas experiencias de este Excafe. Si la historia te gustó, no olvides suscribirte y compartir con tus amigos para que la comunidad de Terror Nocturno siga creciendo. Yo soy Foster, esto fue Terror Nocturno y les deseo a todos una madrugada de horror. Mil gracias por acompañarme una noche más. El año era 2008. La guerra por el poder y el control del mercado mexicano se disputaba entre el Cártel del Golfo, el Cártel de Sinaloa y los temibles Zetas. Estos últimos habían conseguido en base a su extrema violencia controlar una cuarta parte de los territorios del país, haciéndolos un gran referente en el territorio mexicano. Su poder y saña eran tan grandes que se independizaron como brazo armado del Cártel del Golfo. Como consecuencia de conflictos con sus socios, se terminó dividiendo en dos bandos la delincuencia organizada en México. Por un lado, estaban los temibles Zetas, en conjunto con el Cártel de los hermanos Beltrán Leiva, y por el otro, se encontraba el Cártel de Sinaloa, así como sus antiguos socios, el Cártel del Golfo. La situación ya estaba saliéndose demasiado de control de las manos del gobierno. Ya no se daban abasto, y esto generaba mucho miedo y pánico a los habitantes mexicanos, al punto de dejar pueblos fantasmas por la terrible inseguridad que invadía a los habitantes de ciudades fronterizas. Fue ahí que el gobierno empezó a requerir de nuestros servicios nuevamente. Gracias al gran poder económico que manejaban estos cárteles, tenían comprados a muchos policías, así como fuerzas federales, por lo que decidió formar un escuadrón para operaciones especiales. Esto con el fin de poder mermar las finanzas de sus operaciones, así como detenciones estratégicas de cabecillas para mermarles el control. Año 2010, Operación Fénix. En vísperas del año del 2010, nos informaron que seríamos requeridos para una misión encubierta. Teníamos que hacer trabajo de inteligencia, ya que se buscaba mermar la producción de estupefacientes que financiaban la guerra entre cárteles. Nos indicaron que iríamos a la sierra en busca de laboratorios clandestinos. Como les conté en la historia pasada, nosotros nos dedicábamos principalmente a trabajo de inteligencia, evitamos el conflicto y siempre buscábamos asegurar las posiciones con el menor número de bajas posibles. En esta ocasión nos mandaron a Sinaloa. El cártel a cargo de Joaquín, el Chapo Guzmán, estaba creciendo demasiado a pesar de la guerra que tenía con los Zetas, así que debíamos frenarlo de alguna forma. Su poder había crecido tanto que la demanda ya superaba la oferta que Colombia les ofrecía, así que mandaron a gente desde México hacia Colombia para poder aprender a cultivar y cosechar los estupefacientes, esto con el fin de poder sembrarla en México. Claramente, esto no le gustó al gobierno, así que nuestro grupo se encargaría de localizar sus plantíos, así como destruirlos y detener a los implicados en este proceso. En junio de ese mismo año, fuimos convocados para ser informados sobre esta operación. Tendríamos que adentrarnos. Era un pequeño escuadrón de 4 miembros y nuestro comandante. Entre menos personas conformaban este grupo, había más probabilidades de no ser descubierto. Esta era una tarea difícil, ya que la población de Sinaloa es muy agradecida con el capo sinaloense, ya que les ha ayudado muchísimo económicamente, en especial a aquellos habitantes que estaban sumergidos en la extrema pobreza, y cualquier movimiento o personas extrañas que estos vieran harían que sus radares se encendieran y nos expondrían inmediatamente. Así que nos hicimos pasar por turistas. Fue así que nos embarcamos en esta nueva misión. Llegamos a un pueblo en Sinaloa y empezamos a dar vueltas por el lugar, tratando de buscar espías o vigilantes, mejor conocidos como halcones, sin levantar la más mínima sospecha. Como la vez pasada, otra vez me tocó coincidir con mi compañero. Esta vez ya se le veía más tranquilo y confiado. Incluso, hasta se veía emocionado por volver a la acción después de un descanso obligatorio que tuvimos tras una operación. Fue así que de madrugada, con la mayor discreción posible, nos adentramos a la Sierra Madre Occidental. En esta ocasión, no había trabajo de inteligencia previo que nos diera indicaciones de dónde podrían tener oculto su laboratorio. Solo teníamos el dato de que estaban trabajando esta nueva modalidad de sembrar ellos mismos los estupefacientes. Así que nos alistamos y salimos rumbo a la frondosidad de la sierra. La noche era larga y oscura. Teníamos que ir sin mucha visión. Empezamos a caminar por el cerro. Estuvimos avanzando durante un par de horas a pie. Vimos que había una especie de camino de terracería, lo cual indicaba que constantemente pasaban vehículos por ahí. Así que seguimos ese rastro pero de forma lateral. En el camino nos topamos a un par de personas, seguramente gente del crimen organizado que estaban vigilando que no hubiera nada extraño tratando de pasar por el rumbo. Los evitamos fácilmente. Normalmente, este tipo de personas que cuidan son gente del pueblo que el cártel recluta y los mantiene alertas con sustancias nocivas. Aunque no son muy listos bajo el efecto de estas, sí que pueden llegar a ser muy violentos y hostiles.
así que pasamos con cuidado para que no nos detectaran. Seguimos avanzando un par de kilómetros más hacia adentro y encontramos algo. Había un campamento, se lograban ver unas pequeñas carpas y había un par de sujetos armados. El primer paso estaba completado, logramos localizar el campamento. Sin embargo, aún teníamos que encontrar el laboratorio, ya que a simple vista no se apreciaba. En primera instancia, nuestro comandante nos dijo que seguramente lo tenían escondido en otra parte cerca de ahí, así que rodeamos el lugar en busca de algún rastro. Seguimos avanzando un par de metros más y 100 metros más adelante lo vimos. Había una pequeña carpa, la cual estaba cerrada con lonas, así que no podíamos asegurar qué es lo que estaba adentro. Estuvimos vigilando un par de minutos, sin embargo, no parecía haber movimiento, así que decidimos ir a echar un vistazo, ya que no parecía que nadie lo estuviera custodiando. Sigilosamente, mandaron a uno de mis compañeros, mientras los demás vigilábamos que no viniera nadie. Tras un par de segundos, entró y salió para avisarnos que no había nadie dentro, y nos hizo señas para que fuéramos. Lo que encontramos nos dejó atónitos. Nos entrenan para pasar por cualquier tipo de situación y no sentir el menor miedo. Sin embargo, aquello que vimos, simplemente debo de decir que me dio escalofríos. Dentro había un altar gigantesco de la Santa Muerte. Este era conformado por una figura de la calaca de color rojo, la cual tenía alrededor 3 velas moradas encendidas. Esto nos alertó mucho, ya que se veía que las habían puesto hace poco y seguramente regresarían pronto los delincuentes. Así que tras ver esto, en primera instancia, nos salimos para esperar un par de horas más hasta que viéramos que ya no vendría nadie. Este altar que encontramos estaba en medio y al fondo en el centro del lugar. Había varias mesas de madera y tambos de plástico, los cuales estaban cerrados, y muchos restos químicos regados por todas partes. Esto precedido por un olor insoportable que olía muy mal. Tras unos minutos de ver que nadie venía, dejamos un compañero a 10 metros de ahí para avisarnos por si venía alguien, otro en la entrada de la carpa y el resto entramos a revisar. Nos dirigimos hacia los tambos, que era lo principal que nos interesaba revisar, y al abrirlos, un hedor penetrante nos hizo terminar tosiendo. Dentro del tambo había un líquido corrosivo, como un tipo de ácido, y en su interior parecían huesos en desintegración. Fue ahí que caímos en cuenta. Aquello no era un laboratorio de elaboración de estupefacientes, sino que era un lugar donde se dedicaban a desaparecer los restos disolviéndolos. Tras la primera impresión que nos dejó en shock total, procedimos a seguir buscando qué más había adentro, pero solo había lo mismo, ácidos corrosivos y material químico para llevar a cabo estas atrocidades. También encontramos un par de bolsas con estupefacientes, pero una cantidad chica, así que supusimos que tal vez lo usaban como una pequeña bodega también, o algo por el estilo. De pronto, se empezó a sentir un frío intenso en el lugar, como si la temperatura hubiera caído abruptamente de la nada, incluso al punto de que nos dieron escalofríos. De la nada, sentimos una presencia y con el rabillo del ojo logramos ver que una sombra se movió. Pensamos que habíamos sido descubiertos, así que tratamos de localizar a quien sea que estuviera con nosotros para inmovilizarlo y que no alertara a sus compañeros. Sin embargo, cuando por fin logramos verlo con claridad, nos dimos cuenta que esa sombra no era humana. Era un ser como de 2 metros de alto, la cual nos observaba desde un rincón. Nos quedamos en completo shock, ya que no sabíamos qué es lo que estaba pasando. No se le veía ropa como tal, solo era una sombra de forma humanoide, bañada totalmente de negro. Tenía una especie de pico como de águila y unos ojos rojos, como si estuviera viendo el mismo infierno. Tras esto, pensamos que lo mejor era retirarnos y no armar alboroto, pero cuando tratamos de retroceder, este empezó a emitir un sonido como de un graznido. Esto sí que nos representaba un problema, ya que seguramente alertaría a los delincuentes. Salimos rápidamente con la esperanza de que aquella cosa no nos siguiera. Ya venía en camino el compañero que habíamos dejado vigilando a las afueras, diciendo que habían escuchado un ruido extraño, que qué era lo que estaba pasando. Seguramente si él lo logró escuchar, significaba que los delincuentes que tenían su campamento a unos metros, muy probablemente también lo escucharon y vendrían a ver qué estaba ocurriendo. Así que rápidamente nos desplegamos hacia los laterales de la sierra para que no nos pudieran encontrar. Nos escondimos en una parte donde consideramos que sería difícil que nos encontraran y allá aguardamos. Pasaron las horas y vimos linternas. Se habían dado cuenta de nuestra presencia y nos estaban buscando. Afortunadamente, encontramos una pequeña cueva, la cual tapamos con ramas con la intención de camuflajearnos y que no nos vieran. Afortunadamente, no lograron dar con nosotros, pero eso significaba que estaban enterados de nuestra presencia. Así que dejamos que pasaran un par de horas y cuando ya no vimos señales de movimiento, decidimos salir. Buscamos una ruta alterna y empezamos a bajar la sierra. No es la primera vez que algún trabajo de espionaje sale mal y nos descubren moviéndonos. Sin embargo, aquella criatura que vimos en la carpa me dejó con más miedo que los mismos delincuentes como tal. Terminamos de bajar la sierra e informamos de la situación a nuestros superiores. Les dijimos que habíamos encontrado un laboratorio y un campamento.
Sin embargo, el laboratorio como tal no era de producción de estupefacientes, sino de desaparición. Tras nuestro informe, rápidamente se montó un operativo al día siguiente para desmantelar el campamento e investigar más a fondo ese laboratorio que habíamos encontrado. Por la tarde, subimos escoltados por varias unidades del ejército mexicano. Los llevamos a donde habíamos encontrado el lugar, pero ya estaba abandonado. Se llevaron los paquetes que habíamos encontrado con estupefacientes, así que no logramos incautar nada. Sin embargo, ahí dejaron los tambos, confirmando que en su interior había restos. No quisimos mencionar nada respecto a la extraña sombra que encontramos y el altar de la Santa Muerte, porque estaba de más. No ayudaría nada en el informe, y no queríamos que pensaran que nuestra salud mental estaba empezando a estar comprometida tras varias operaciones. Sin embargo, sé que lo que vimos no era nada normal. Seguramente era una especie de ente protector que tenían ahí para alertar sobre posibles intrusos en la carpa. Ya me había topado con cosas extrañas antes, pero esta fue de las más cercanas que tuve con algo paranormal. Eso, sin contar lo crudo de ver el interior de aquellos tambos azules. Si llegas hasta acá, házmelo saber comentando la palabra ejército para saber que terminaste el video. Si las historias te gustaron, deja tu like, suscríbete y comparte este video con tus amigos para que la comunidad de terror nocturno siga creciendo. Yo soy Foster, esto fue Terror Nocturno y les deseo a todos una madrugada de horror. Mil gracias por acompañarme una noche más. Mi nombre es Jafet. Nací en el año 1964 en un pueblito cerca de la ciudad de Tamaulipas. Mi abuelo estuvo en las filas de Pancho Villa, así que mi padre creció bajo una educación muy estricta y disciplinada, llena de idealismos patriotas mexicanos. Esa misma educación fue la que yo recibí de mi padre. Fue por eso que en 1982 me uní al ejército. La primera avanzada importante en la que participé ocurrió en febrero del 85. Mi pelotón fue enviado a la frontera sur a frenar una avanzada armada proveniente de Guatemala. Posiblemente frenamos una tentativa de invasión, ya que más o menos por esas fechas las cosas estaban poniendo muy calientes con el crimen organizado, tanto que la DEA, agencia estadounidense, tenía elementos trabajando en territorio mexicano. También se estaba corriendo el rumor de que se habría creado un grupo que contaría con una selección de los mejores elementos disponibles. Me tocó participar en la destrucción de zonas de siembra y también estuve en algunos enfrentamientos en Nayarit. Se acercaba el Mundial de Fútbol del 86 y México tenía que dar una buena impresión ante el mundo, pero un año antes del Mundial, un agente de la DEA, agencia americana, fue eliminado salvajemente por el crimen organizado. Fue entonces que el gobierno de Estados Unidos exigió que el gobierno mexicano tuviera listo un cuerpo de élite, tanto para combatir con eficacia el crimen organizado, como también para que este cuerpo de élite tuviera el control de la logística y la seguridad del Mundial de Fútbol. De cada 1000 hombres que aplicaron para las fuerzas especiales, solo 10 quedaban. Yo fui uno de los afortunados. Fue así que en 1986 quedaron instituidas las Fuerzas Especiales de Reacción Inmediata del Alto Mando, mejor conocido actualmente como GAFES. Con el paso de los años, los grupos de las Fuerzas Especiales se fueron ramificando y expandiendo. Mientras iban cambiando de nombre, durante casi 20 años fui miembro de dicha corporación. Actualmente me encuentro internado por voluntad propia en un centro psiquiátrico, que por seguridad no revelaré la ubicación. Solo puedo decir que está en el centro del país. Por lo mismo es que lo siguiente que les contaré tiene nombres y claves alteradas para que sea difícil reconocer quién soy. Operación Cordillera Andante. Año 1989. El presidente de un estado del norte tenía vínculos con el crimen organizado, especialmente con el Cártel del Golfo. El objetivo de la misión era capturarlo para hacerlo confesar sus nexos. En conjunto con la CIA, Agencia de Inteligencia de Estados Unidos, se ordenó la operación. Fuimos enviados al interior de la Sierra Madre Occidental. En el transcurso de esta, empecé a recabar información con compañeros que habían estado en esta zona geográfica para estar prevenido ante cualquier tipo de situación. Obtuve respuestas muy extrañas por parte de algunos compañeros. Varios afirmaban haber tenido encuentros con seres extranormales. Empezamos a movilizarnos por tierra y de forma discreta en grupos reducidos, ya que la presencia de grupos más grandes o de aeronaves sobrevolando la sierra podrían alertar a los delincuentes. En medio de la boscosa sierra había una cueva camuflajeada que era una base de operaciones. Nos establecimos y estuvimos patrullando la zona durante varios días. Seguí recabando información y empecé a preguntar a los civiles de poblados cercanos sobre la zona, y me contaron una muy antigua leyenda, la cual decía que 3 gigantes vivieron ahí y que fueron esos mismos los que definieron el destino de toda la región. Luego de terminar su misión, se tomaron un letargo. Uno de ellos se metió en un manantial de aguas termales. Nunca había escuchado historias así. Sabía de gigantes, pero no sabía de su presencia en aquella zona. En fin, al atardecer, partimos hacia el bosque. Estábamos avanzando, cuando de pronto, el aumento de la elevación de la zona empezó a ser muy agresiva. Nunca habíamos estado en una zona
Nunca habíamos estado en esa zona, pero teníamos el entrenamiento adecuado para adaptarnos a cualquier tipo de situación. Sin embargo, esto era simplemente absurdo. Ya habíamos avanzado como 4 horas. El capitán nos ordenó detenernos. Algo nos estaba acechando, ya que se escuchaban pasos cercanos y un tipo de balbuceo. Lo primero que pensamos es que era una emboscada. Quitamos el seguro de las armas y nos preparamos para repeler la agresión, cuando a lo lejos logramos visualizar varias luces. Eran como puntos pequeños, como si fueran luces amarillas, muy brillantes. Nos tenían completamente rodeados y se acercaban a nosotros lentamente. De pronto, empezó a escucharse un sonido estridente y se sintió una vibración en el aire. Las luces empezaron a parpadear como si se tratara de una secuencia. Seguía patrones, se encendían, se apagaban y se volvían a encender, pero ahora más cerca. Yo me estaba poniendo muy nervioso. El capitán nos ordenó abrir fuego. Sin embargo, rápidamente nos detuvimos, ya que más que recibir una contraofensiva, simplemente no hubo respuesta alguna. Las luces seguían ahí, brillando. Sin embargo, parece ser que logramos amedrentarlas, ya que dejaron de avanzar hacia nosotros. Aquellas extrañas luces comenzaron a retroceder lentamente hasta desaparecer del rango de visión. Avisamos por radio de la situación y continuamos avanzando por el cerro, el cual siguió aumentando su grado de inclinación bruscamente, hasta que llegamos a una zona donde todo era pared. Teníamos que escalarlo. Yo no tenía experiencia previa en escalar montañas, más que la de los entrenamientos que había sido hace mucho tiempo. El caso es que logramos subir y llegamos a la cueva de la base, en la cual nos dejaron ingresar los aliados americanos. Estos, por medio de tecnología, lograron darnos acceso. Dentro encontramos aproximadamente 35 personas, las cuales neutralizamos o terminamos abatiendo, y otros simplemente se rindieron. No nos permitieron interrogar a nadie. La indicación era muy clara: esperar hasta que llegara el apoyo aéreo para transportar a los detenidos. En lo que llegaba el capitán, nos ordenó revisar la cueva, ya que era bastante profunda. Dentro de esta encontramos unas piedras en las cuales había unos dibujos grabados, los cuales mostraron a 3 gigantes con la particularidad de que desprendían rayos de sus ojos. Estoy seguro de que estas eran las mismas luces que habíamos visto momentos antes. Cuando llegó el apoyo aéreo, nosotros fuimos trasladados de vuelta a la base en la ranchería en la que nos habíamos establecido. Nos quedamos unos días más haciendo detenciones de criminales de menor rango. Una vez pasados los días, regresamos a nuestra base de origen y, hablando con otro colega que había vivido y crecido una parte de su vida por la zona en la que estuvimos, le pregunté que si sabía algo sobre los gigantes y las luces, y me dijo que cuando era niño escuchaba algunas historias de la gente del pueblo que decían que habían visto seres con ojos brillantes. Él nunca les había creído ni visto algo por el estilo, pero yo sí fui testigo de los gigantes que siguen habitando la sierra. Operación Ojos de Águila. Estoy consciente de que para muchas personas puede sonar chocante el hecho de que las instituciones gubernamentales de Estados Unidos sigan con sus narices dentro de los asuntos de México o de incluso cualquier otro país a los que les gusta llevar la democracia. Pero la realidad es que la CIA tiene muchísimos años metiendo su cuchara en el transcurso de la historia mexicana. Lo que sí es un hecho es que hay informes que ratifican que la CIA estuvo financiando las operaciones del Cártel de Guadalajara. Esa organización criminal recibía protección de la Dirección Federal de Seguridad, cuyo director era un agente de la CIA encubierto. No se trata de un rumor, existen documentos que respaldan todo lo que estoy diciendo. En aquel entonces, en 1989, cuando el jefe de jefes, Miguel Ángel Félix Gallardo, fue detenido, algunos de las fuerzas especiales fuimos enviados a Nayarit, estado que conecta a Jalisco con Sinaloa. Nosotros nos instalamos en un cuartel, pero los de inteligencia pusieron su centro de mando bajo la tierra, en uno de los muchos túneles que se encuentran bajo las calles de Nayarit. Se instalaron ahí para que fuera un poco más complicado que se filtrara la información. Realizábamos detenciones con la mayor discreción posible, para minimizar la posibilidad de que los objetivos tuvieran la oportunidad de escuchar a los detenidos. Los trasladábamos a túneles para que los de inteligencia los interrogaran en más de una ocasión. El objetivo se daba a la fuga a veces, corrían al monte de los cerros. Esto ocurría sobre todo cuando operábamos de noche, así que nos tocaba adentrarnos en aquellas áreas de difícil acceso en todo el momento. Procuramos realizar un trabajo limpio, es decir, sin herir a los sujetos. No siempre era tarea fácil, pero cuando nos veíamos obligados a disparar, lo hacíamos en zonas no letales, ya que la orden era llevarlos para su interrogatorio. Fue en los cerros de Nayarit que vi por primera vez a una bruja. Ya habíamos capturado el objetivo, lo llevábamos esposado. Estábamos bajando el cerro cuando nos encontramos una escena muy curiosa. Una mujer estaba caminando alrededor de una fogata, vestida de una manera desaliñada. Estaba hablando cosas raras que no tenían sentido alguno. La idea era evitarla y seguir avanzando. Probablemente alguien que padecía sus facultades mentales.
pero cuando esa mujer se percató de nuestra presencia, se tornó hostil hacia nosotros. Nos miraba con furia, nos escupía. Intentábamos ignorarla, pero ella nos tapaba el paso. Le gritamos para que se apartara de nuestro camino, pero nos respondía con insultos. Yo me desesperé, así que la apunté con mi arma. En ese preciso momento, la cara de aquella mujer comenzó a cambiar. Se empezó a palidecer, sus pupilas se dilataron tanto que cubrieron la totalidad de sus ojos, pero sin duda alguna, lo más escalofriante era su boca. Comenzó a hacerse cada vez más grande mientras emitía un horrible grito. Nosotros no sabíamos qué hacer, no podíamos disparar porque no estábamos siendo atacados, y aparte, eso llamaría bastante la atención, pero éramos conscientes de que corríamos peligro estando cerca de esa cosa. Un elemento soltó un tiro, la bala la atravesó sin hacerle absolutamente nada. Entonces esa cosa se elevó por los aires y se alejó mientras seguía gritando. Así que a mí me quedó claro y a mis compañeros que se trataba de una bruja. El problema fue que cometimos un error debido al nerviosismo que nos causó la situación. Descuidamos al sujeto. Él corrió hacia el barranco y con tal de no ser interrogado, se arrojó al precipicio. Mientras el sargento primero informaba la situación, yo me acerqué a la fogata que había hecho la bruja y me puse a revisar. No se trataba de una simple fogata. Para empezar, lo que estaba ardiendo era un piso de madera rodeado de piedras de cuarzo y cuervos muertos. Yo, al igual que todos, ya había escuchado historias sobre brujas y de esta índole, pero en aquella ocasión me quedó claro que la realidad siempre supera la ficción. Aquella bruja no fue lo único raro que vimos. Debajo de los túneles se esconden horribles cosas. En una zona encontramos cuerpos de niños. Este sistema de túneles es inmenso. Tiene salidas en iglesias, alcantarillado. Es más, se extiende hasta debajo del cerro de San Juan. Allá abajo se pueden escuchar y ver cosas raras. No todos los compañeros tuvieron experiencias, pero al menos a mí sí me tocó ver más brujas. Y digo que eran brujas porque tenían la misma vestimenta de la mujer que nos topamos en el cerro. El sistema de túneles se conecta con el sótano de una iglesia. No recuerdo el nombre. El punto es que en los corredores cercanos a esa zona se apareció un monje, todo vestido como de rojo con una túnica. Pero sin duda alguna, lo más extraño que me tocó ver en aquel entonces fueron las luces. Ocurrió una noche que andábamos en el cerro. Bueno, todos vimos pasar 3 luces, pasaron volando a toda velocidad. Allí pudieron ser 2 cosas. La primera opción es que se tratase de brujas en formas de bolas de fuego, y la segunda es que se tratara de un ovni. Operación Barranco Colorado. En el año 1991 evolucionaría la violencia en el país a causa del crimen organizado. Luego de la total disolución del Cártel de Guadalajara, se estableció una organización en Sinaloa y otra en Juárez. Ambas organizaciones le declararían la guerra al Cártel del Golfo y al Cártel de los Hermanos Arellano Félix en Tijuana. Ese año, mi batallón tuvo varias operaciones de alto impacto que, si bien no culminaron con la captura de los líderes, sí logramos hacerle mucho daño a esas organizaciones. La realidad es que el gobierno mexicano siempre ha tenido la opción de terminar con todo el asunto del crimen organizado, pero para poder exterminarlo por completo, se tendría que arriesgar la vida de civiles. Es por eso que desde aquellos años se actuaba con cautela, poco a poco debilitando sus estructuras. En este año también había mucha presencia de los colombianos, tanto de los del cártel de Medellín como los del cártel de Cali. Hacían negocios con los carteles mexicanos, pero nosotros con quien más nos enfrentábamos fueron con los de Tijuana, que tenían al frente a los hermanos. En una ocasión tuvimos que pasar la noche en el edificio que alberga hoy la Casa de la Cultura. Inteligencia había planeado un golpe importante. Resulta que temprano por la mañana, algunas camionetas de la gente de Tijuana iba a pasar frente a ese edificio. Entonces el punto era ya estar ahí esperándolos para cerrarles el paso y neutralizarlos a todos. Durante la noche nos turnamos en 2 guardias de 2 horas. Ese corto lapso de tiempo estuvo muy cargado de actividad de carácter paranormal. Lo primero que escuché fue un piano. Era una melodía suave, lenta, muy sutil, pero era imposible de ignorar, ya que el sonido era lo único que rompía el silencio de la noche. Así que fui a revisar con arma en mano. Recorrí gran parte del edificio sin encontrar ningún piano. Decidí regresar, pero cuando me di media vuelta, escuché que una puerta se abría lentamente. El sonido era detrás de mí. Retiré el seguro de mi arma y giré rápido, listo para abrir fuego, pero no había nadie. Caminé hacia la puerta abierta y entré a la habitación para comprobar que el área estuviera despejada, y en efecto, así era. Retiré mi dedo del gatillo y me dispuse a salir de la habitación. En ese momento, vi que una persona pasó corriendo por el pasillo. Inmediatamente salí de ahí para perseguirla. Giró en una esquina y cuando yo llegué ya no había nadie. No había puertas donde meterse, solo una pared. Me intenté justificar culpando a mi propio sueño,
y empecé a caminar de regreso a mi guardia. Mientras avanzaba por el pasillo, las luces se encendieron. Eso me asustó. Miré hacia todos lados intentando ver quién me estaba haciendo pasar por un momento tan incómodo. Lo cierto es que ya estaba empezando a sentir miedo. Las luces volvieron a apagarse y yo continué mi camino. De pronto, escuché unas risas. Fue ahí que corrí. Estaba entrenado para ser un elemento de élite, no un cazafantasmas. Cuando llegué, todos mis compañeros estaban despertando. También habían escuchado las risas que me habían hecho correr. Oímos otro ruido. Era como si un mueble pesado se estuviera moviendo, arrastrándose por el piso. El ambiente se sentía extremadamente tenso. Un elemento dijo que para aligerar las cosas, que seguro se trataba de una rata. No íbamos a simplemente quedarnos ahí en medio de la oscuridad, con algo o alguien deambulando por el sitio, así que todos fuimos hacia donde se escuchó el ruido del mueble. Era un área abierta. Estábamos inspeccionando el sitio cuando delante de nuestros ojos, y para terminar con nuestra incredulidad, una niña pasó corriendo junto a nosotros y se desvaneció al llegar al muro. Nadie pudo dormir. Por la mañana, eso de las 5, ya estábamos en posición para la emboscada. Fue todo un éxito. No hubo sobrevivientes. No iba nadie pesado de relevancia en la jerarquía del crimen organizado en las camionetas que abatimos. Pero la idea no era eliminar a alguien importante, sino desestabilizar las operaciones del cartel, el orden interno de su organización. ¿Me explico? En una ocasión nos tocó apoyar a otros grupos de las fuerzas del orden local. Algunas personas habían sido privadas de su libertad. La operación fue exitosa, sin bajas de ningún bando. Una de las personas que rescatamos era un anciano perteneciente a los Pai Pai, un grupo indígena de la zona de California. El viejo, como agradecimiento, nos hizo un ritual para ponernos un manto de protección. Aún faltan un par de historias más por contar de este ex miembro de los Gafes. Si quieren que les traiga la segunda parte, dejen su like y comenten la palabra Gafe para llegar a más gente. No olvides suscribirte y activar la campanita para que estés al tanto de cada vez que subo un nuevo video. Yo soy Foster, esto fue Terror Nocturno, y les deseo a todos una madrugada de horror. Mil gracias por acompañarme una noche más. Lo que contaré a continuación es la segunda parte de Historias de Terror de un ex Gafe. Si no has visto la primera parte, te recomiendo que lo mires antes de este video, para que tengas el contexto de las historias, así como las primeras operaciones. Te dejaré el video en el comentario fijado y en la descripción. Operación Juárez. En vísperas de diciembre del año 1993, el impacto de una bala de una detonación provocó una herida de arma de fuego, terminando con la vida del máximo líder del cártel de Medellín, Pablo Emilio Escobar Gaviria. Eso ocasionó que uno de los antiguos socios del ex jefe de jefes, Miguel Ángel Félix Gallardo, ahora precedido como el más poderoso, Amado Carrillo Fuentes, alias el Señor de los Cielos, líder del cártel de Juárez, se posicionara como el principal proveedor del oro blanco de todo el mundo. Así fue que Juárez se convirtió en la segunda organización más fuerte dentro del mundo de las sustancias ilícitas, solo superados por la misma DEA, misma agencia estadounidense que controlaba el tráfico. Estos se establecieron firmemente gracias a la fuerte inversión que hacían en sobornos a autoridades gubernamentales. Cerca de $8 millones al mes es lo que se gastaban para que todos sus cargamentos llegaran sanos y salvos. Además de esto, otro factor que ayudó al fortalecimiento de las filas de la Organización del Señor de los Cielos fue el Tratado de Libre Comercio de América del Norte en 1994, en el cual se dice que se logró debido al encarcelamiento de Félix Gallardo como parte del trato entre México y Estados Unidos de América. Gracias a este mismo tratado, se abrieron muchas fábricas en la región. Estando ahí, las exportaciones serían menos costosas. Este hecho disparó hacia las nubes la llegada de nuevos habitantes foráneos, los cuales llegaban de todas partes del país e incluso venían desde el extranjero. La cuestión con esto fue que llegaron demasiados al punto de superar la demanda de empleados contra la oferta de empleos, y a pesar de haber tenido tantas fábricas en el lugar, no todas lograban conseguir trabajo. Algunos se regresaban a sus tierras natales o incluso países de origen, pero muchos otros eran reclutados por el cartel. Por si eso no fuera suficiente, los crímenes a sangre fría realizados en contra de las mujeres de las maquiladoras se encontraban en un punto vergonzoso, ya que fue la cantidad incontrolable de casos de violencia en Juárez lo que hizo que nos enviaran a la ciudad. Era una cloaca coludida llena de delincuentes, ladrones, narcos, sicarios y hasta gente que actuaba por su propia cuenta. Era tanta la inseguridad de la zona que hasta los civiles tomaron la decisión de estar armados por su misma seguridad. La gente se agarraba a tiros a la menor provocación o señal de peligro. Aquello literalmente parecía una ciudad sin ley,
Los de la Agencia Americana de Inteligencia tenían información sobre sectas, presumiblemente satánicas, que utilizaban a las mujeres como sacrificios en rituales de iniciación. También se sabía que había gente de Europa del Este involucrada en el grave asunto de las desapariciones forzadas de las mujeres de la región. Los europeos les pagaban al cartel para que realizaran videos, los cuales eran bastante bien pagados en internet y la red profunda, conocida como la Deep Web. Había tanta gente involucrada en este negocio que se hacía petición, que hasta los de inteligencia la tenían difícil para obtener información confiable y rastrearlos. Por dar un ejemplo, el sindicato de taxistas estaba coludido con el cartel. Ellos ofrecían armas y sustancias a los foráneos. En una ocasión allá, por el kilómetro 20, cerca de la glorieta, estábamos esperando un camión que pasara por ahí. Minutos después llegó el camión, lo abordamos y dentro encontramos alrededor de 50 mujeres de entre 15 y 20 años de edad, las cuales estaban trasladando hacia casas de seguridad. Luego de interrogar al conductor, le dimos baja en la vida. El alto mando sabía que sería imposible hacer trabajos de limpieza en Juárez, por lo coludido que estaba entre toda la misma población y el gobierno, así que nos dio carta abierta para poder hacer lo que nosotros quisiéramos. Claro, que si alguien preguntaba, ellos no habían dicho nada ni sabían nada y actuábamos por nuestra cuenta. El sargento primero y otro elemento llevaron el camión a nuestra base de operaciones, mientras nosotros íbamos detrás escoltando el camión para que no trataran de interceptarlo en el camino. A las mujeres que iban arriba de aquel camión de pasajeros, al día siguiente fueron llevadas de regreso a sus hogares y no hubo investigación alguna ni detenidos públicos. Solo el chofer al que eliminamos para que no hubiera testigos. La información que habíamos obtenido del conductor, gracias al interrogatorio especial que le hicieron los de inteligencia, hicieron que pudiéramos ligar a una secta, la cual estaba encargada de la mayoría de las desapariciones de la zona, y esa organización fue fijada como nuestro objetivo principal, ya que presumiblemente esa secta podría estar detrás de la desaparición de una cantidad considerable de personas de varias edades. Fuimos a reventar la casa donde la secta llevaba a cabo sus operaciones. Neutralizamos al menos a 10 personas, las cuales todas se encontraban fuertemente armadas. Revisando el sitio, inspeccionando por todos lados, encontramos cosas muy oscuras. Para empezar, la casa era un asco total. No había ningún orden. Todo estaba muy sucio. Había jaulas de animales en las que parece ser que también encerraban seres humanos. Cabezas de cabras cortadas, así como congeladores con carne presumiblemente humana. Siendo honesto, pareciera que el mismo Lucifer vivía en aquel sitio. En un cuarto aparte había un altar con una gigantesca cruz negra hecha de una piedra rara. Parecía como cuarzo o quizás obsidiana. La verdad es que no estoy muy estudiado en esos temas. La casa tenía un sótano escondido debajo de un mueble. Bajamos con cautela las escaleras y al día de hoy me sigo impresionando de lo que vimos allá abajo. Encontramos una persona que traía unas extrañas vestimentas, como si fuera una especie de sacerdote, pero este usaba una máscara, una inquietante y desconcertante máscara con una especie de sonrisa malvada. Este se encontraba sobre una lápida en posición como si estuviera meditando. Alrededor de él había unas niñas sentadas en el suelo. La persona de la máscara estaba cantando o silbando alguna melodía bastante tétrica. No lo recuerdo del todo bien, aquella extraña tonada, pero se me enchinó la piel solo de escuchar el sonido que salía de aquella máscara. El punto es que le ordenamos a la persona tirarse al suelo, pero nos ignoraba nuestras indicaciones. Insistimos, pero nada. Simplemente no hacía caso. Alguien del equipo soltó un tiro al aire en señal de advertencia. Lo que ocurrió después de esto fue la cosa más fuerte que me ha tocado experimentar en tantos años de servicio. La persona que portaba una túnica roja y tenía unos colgantes con símbolos extraños se puso de pie, y luego una de las niñas que estaban sentadas en el piso giró su cabeza 180 grados completamente. Su cuello debió haber tronado por tal aberración, pero no ocurrió esto, sino que simplemente esa niña tenía los ojos completamente en blanco. Todas las otras niñas también voltearon a vernos. Ninguna cambió su posición, solo giraron la cabeza igual a 180 grados hasta clavar su mirada directamente en nosotros. No lo habíamos notado, pero el sujeto de la máscara no tenía pies, sino que tenía una especie como de pezuñas. Salimos corriendo de ahí con mucho miedo, ya que era algo completamente aterrador, lo cual jamás había visto algo parecido en mi vida. El sargento primero nos recomendó no decir absolutamente nada de lo que habíamos visto aquella vez, ya que podíamos internarnos en psiquiátricos si pensaban que nuestra salud mental estaba comprometida. La versión que entregamos oficialmente fue que no encontramos absolutamente nadie en el sótano.
Cuando el equipo de limpieza fue a levantar los cuerpos de los miembros de aquella extraña secta, dicen que no encontraron nada en el sótano. Sin embargo, en el patio trasero sí que encontraron una fosa con cuerpos. Se trataba de las niñas que nosotros habíamos encontrado alrededor del extraño sujeto de la máscara en ese sótano. Operación Gambito. En octubre del año de 1997 se llevó a cabo una operación ultra secreta, la cual era de alto impacto en un país del extranjero. Cierta organización europea solicitó al gobierno mexicano que enviara un escuadrón de fuerzas especiales a un territorio cerca del mar Mediterráneo. Para ese escuadrón fuimos reclutados elementos de diferentes grupos armados, GAFES, la Brigada de Fusileros Paracaidistas, y también iban algunos integrantes del 15º Batallón de Infantería, perteneciente a la 8ª Zona Militar. Creo que está de más decir que obviamente solo los que estábamos involucrados supimos de tal avanzada. Nadie más sabe de los pormenores de la misión. Todo se manejó a total discreción y trabajamos directamente con el Departamento de Inteligencia. La operación fue todo un éxito. Nos ordenaron no dejar ningún testigo vivo y eso fue lo que hicimos. Ahí sí que hubo bastantes bajas civiles. El problema fue que al volver a México comenzó una cacería de brujas contra los que estuvimos en ese escuadrón. Resulta que cuando nos dijeron que no querían ningún tipo de testigo, eso nos incluía a nosotros también. Es decir, el gobierno mexicano nos envió a liquidar interviniendo en un territorio soberano que no tenía conflictos con México. Nosotros hacemos lo que se nos ordena sin cuestionar, y luego, cuando volvemos, no solo nos dan la espalda, sino que el mismo gobierno mexicano es el que empieza a eliminarnos. Esa traición del gobierno fue lo que ocasionó que aquellos que lograron evitar ser dados de baja de la vida terminaran desertando para crear el brazo armado de la gente del Cártel del Golfo, es decir, los temibles Zetas. Por eso es que actuaban con tanta violencia este grupo de exmilitares. Puede ser la forma en que las fuerzas especiales solían actuar. Afortunadamente, yo estaba bien conectado, y al aceptar trabajar para la Procuraduría General de la República, los de inteligencia borrarían todo rastro del sistema de que yo había estado involucrado y de que había participado en aquella operación extranjera. Pero primero, debía pasar 4 meses escondido, donde nadie pudiera encontrarme para que se olvidaran de mí. Así que me escondí en la selva de Guerrero. No le avisé a nadie, no viajé en autobús. Me fui de aventón en incógnito hasta llegar con mi entrenamiento. Pude arreglármelas en la selva. Sobreviví mal, comiendo de todo lo que encontraba ahí, desde plantas, frutas, y cuando podía animales salvajes que yo mismo cazaba. Hay zonas donde los árboles son tan altos y sus hojas tan gruesas que bloquean por completo la luz solar. Ahí llegué a encontrar altares de brujas, los cuales estaban conformados por animales sin vida en medio de hogueras, junto a símbolos extraños. Pero lo más raro que vi, literalmente, fue un monstruo. Las pocas veces que llegué a verlo, fue durante las oscuras noches, iluminado solo con la luna llena. Se desplazaba moviéndose entre los árboles como si se tratara de un simio. Nunca lo vi tocar el suelo. Estoy seguro de que no era un animal común, porque sus ojos eran extremadamente grandes y totalmente negros. El sonido que emitía de su boca era parecido al susurro de una mujer. Quizás se trataba de una mujer nahual o algo así. No lo sé con certeza, pero esa criatura era muy agresiva. Cuando notaba mi presencia, empezaba a lanzarme lo que encontrara. Logré sobrevivir los 4 meses dentro de la profundidad de la selva de Guerrero. Quizás si no hubiera sido gracias al fuerte entrenamiento y experiencia que tenía, seguramente hubiera perdido la vida desde los primeros días. Bajé como 20 kilogramos entre el constante movimiento por resguardar mi vida, así como el poco alimento que lograba encontrar. Finalmente, volví a la civilización tras unos meses y los de inteligencia no tardaron en contactarme. Me informaron que ya habían arreglado todo el asunto, así que podría presentarme a trabajar en la Procuraduría General de la República sin ningún problema. Trabajé en esa institución hasta el año 2000, sin embargo, el gusto me duraría poco, ya que en diciembre de ese mismo año fui arrestado y enviado a una prisión militar, en la cual estuve ahí por más de 15 años. En todo ese tiempo, se me permitió salir para brindar apoyo en operaciones debido a mi vasta experiencia en distintas misiones. Finalmente, se me dio la opción de salir siempre y cuando aceptara internarme en un hospital psiquiátrico. El motivo es sencillo. Estando aquí, cualquier cosa que diga puede ser tomada como delirios de un viejo que ya no le funciona bien la cabeza y quedó traumado por su paso en las Fuerzas Armadas. La realidad es que ya no recibo ningún tipo de tratamiento mental. La administración sabe el motivo de mi estancia y afortunadamente estoy muy cómodo aquí. Mi familia puede visitarme y estaré aquí hasta el día en que mi vida se acabe naturalmente. A veces aún tengo pesadillas y sueño con las luces, con brujas y demonios y todo tipo de experiencias sobrenaturales que me tocó vivir en mis años de servicio en los GAFES.
Experiencias realmente perturbadoras las que le tocó vivir a este ex miembro de las Fuerzas Armadas de élite mexicanas. Si llegas hasta acá, házmelo saber comentando la palabra sacerdote para saber que terminaste el video. Si las historias te gustaron, no olvides suscribirte y dejar tu like. Eso me ayudaría bastante con el algoritmo de YouTube para que la comunidad de terror nocturno siga creciendo. Yo soy Foster, esto fue Terror Nocturno y les deseo a todos una madrugada de horror. Mil gracias por acompañarme una noche más.